Vamos a ver qué se hace en situaciones en las que los límites se indeterminan. Entonces hay situaciones, o sea, en las que al reemplazar el valor que nos están entregando como valor de, en este caso de P, ¿sí? Al reemplazarlo dentro de la función, inmediatamente se indetermina. ¿Por qué? Resulta que cuando nosotros tenemos divisiones en la parte de abajo, nosotros no debemos obtener 0. ¿Por qué? Porque la división no existe. En dado caso de que a nosotros nos dé un 0 en la parte inferior, inmediatamente decimos que esto que nosotros tenemos acá se está indeterminando. Por lo tanto, tenemos que recurrir a una forma de expresarla en otra forma, ¿sí? Entonces, para eso vamos a recurrir a la factorización. La factorización normalmente nosotros la vamos a ver en este orden: factor común por agrupación, diferencia de cuadrados, trinomios, ya sea de la forma de x al cuadrado más bx más c o x al cuadrado más bx más c, y suma y diferencia de cubos. Básicamente yo lo que voy a hacer es encontrar cuál es la factorización que encaja en cada uno de ellos. Entonces, en este caso nosotros tenemos límite cuando p tiende a menos 13 de p a la 2 menos 169 sobre p a la 2 menos 15p más 26. Si yo hago reemplazo directo de menos 3, me voy a dar cuenta que el resultado que voy a tener es el incorrecto, ¿sí? ¿Por qué? Porque inmediatamente este valor me da 0. ¿Qué voy a hacer? Voy a tomar tanto la parte de arriba como la parte de abajo y las voy a factorizar. Entonces voy a factorizar lo primero, que es p a la 2 menos 169. Entonces la voy a evaluar bajo este orden. Primero, ¿hay factor común? Entonces, entre los dos elementos que yo tengo aquí, ¿existe algún elemento en común? No, ¿cierto? Entonces descartamos factor común. Uno de los filtros que yo puedo tener en cuenta es que el factor común se aplica cuando yo tengo dos o más elementos. En ese caso tengo dos, aplicado el factor común, pero el factor común por agrupación no lo puedo aplicar. ¿Por qué? Porque el factor común por agrupación no aplica cuando tengo dos, aplica cuando tengo 4, 6, 8, 10, o sea, elementos pares superiores a 4. ¿Ven? Entonces aquí yo ya descarto, no existe factor común por agrupación. Entonces miro, diferencia de cuadrados. ¿Qué es necesario para diferencia de cuadrados? Que haya dos elementos que se estén restando y que tengan raíz cuadrada exacta. Entonces precisamente tenemos dos elementos, se están restando y tienen raíz cuadrada exacta. Entonces yo saco la raíz cuadrada del primer elemento, que sería p, y la raíz cuadrada del segundo elemento, que sería 13. La escribo dos veces, una con más y otra con menos. Entonces significa que la factorización que yo tengo de esta expresión sería p más 13 por p menos 13. Ahora tomamos la parte de abajo, 2. Tengo p a la 2 menos 15p más 26. Entonces yo tengo dos opciones. Normalmente, entonces miro, ¿hay algo en común? ¿Hay algo en común entre los tres elementos? Nada, ¿cierto? La p no podría ser. ¿Por qué? Porque este tiene p, pero este no tiene p. O sea, no es común la p. Y no tienen un divisor común, entonces no aplica factor común. ¿Factor común por agrupación aplicaría? No, porque para eso nosotros deberíamos tener 4 o 6 o 8 elementos y solamente tengo 3. O sea que este está descartado, este está descartado. ¿Diferencia de cuadrados aplica? No, porque no hay dos elementos, o sea, hay 3 elementos. Entonces tampoco aplica la diferencia de cuadrados. Entonces, según esto, nosotros podríamos ver que es un trinomio. ¿Qué es un trinomio? Una expresión que consta de 3 elementos, aunque realmente a veces los vamos a encontrar de 2, pero en este caso consta de 3 elementos en las que van los exponentes en forma descendente: elevado al cuadrado, elevado a la 1 y elevado a la 0. ¿Ven? Entonces en este caso tenemos la p elevado al cuadrado, elevado a la 1 y elevado a la 0. Cuando algo está elevado a la 0 se convierte en 1, por esa razón no se escribe. O sea que corresponde a un trinomio. Ahora, existen dos formas de solucionar. Cuando x o p o lo que nosotros tengamos acá no tiene ningún modificador, o sea, no existe un valor diferente de a, la forma más fácil de encontrarla es números que multiplicados den 26 y sumados den menos 15. La otra forma, si a mí se me dificulta mucho, es aplicar fórmula cuadrática, que eso yo lo tengo explicado ya en otro video. Entonces, solo podrían consultar en ese. ¿Listo? En este caso, pues para mí es mucho más sencillo decir, a ver, yo tengo dos números que son 2 y 3.
2 por 13 da 26. Ahí no hay problema. El cuento es que hago, ¿qué modificador le coloco a los dos para que me dé menos 15? Entonces resulta que si yo me doy cuenta, el 2 debe ser negativo y el 13 debe ser negativo para que el resultado al sumarlos sea menos 15. Entonces, fíjense que si estos dos números son negativos, también me va a dar positiva la respuesta. O sea, menos por menos me da más y 2 por 13 me da 26. Mientras que aquí, menos 2 menos 13 me da menos 15. O sea, encontramos los números que multiplicados dan 26 y los números que sumados dan menos 15. ¿Cómo se escribe esa factorización? Saco la raíz del primer elemento. ¿Cuál es la raíz del primer elemento? P. La escribo dos veces. Y los resultados que obtuve acá, los voy a escribir aquí acompañando. Entonces, menos 2 y menos 13. O sea que la factorización que yo tendría de la parte de abajo es P menos 2 por P menos 13. O sea que esta expresión que yo tengo aquí puede ser reescrita de la siguiente forma. El límite de esa expresión sería límite de P cuando tiende a menos 13. La parte de arriba ya no sería lo que tenemos allá, sino sería esto. P más 13 por P menos 13. Y en la parte de abajo tendríamos P menos 2 por P menos 13. ¿Sí? Entonces, ahí yo miro si hay algo que se pueda simplificar. ¿Cómo así que se puede simplificar? Resulta que cuando yo estoy multiplicando y al tiempo estoy dividiendo por el mismo elemento, yo lo puedo cancelar. Es decir, este P menos 13 se puede cancelar con este P menos 13. Entonces, esta expresión, límite de P cuando tiende a menos 13, es lo mismo que tener P más 13 sobre P menos 2. Entonces fíjense que esto, aunque no se parece, es exactamente lo mismo, nada más que ahí ya lo que hicimos fue simplificarlo. Ahora si yo reemplazo el valor de menos 13, vamos a ver qué valor me da. Entonces límite cuando P tiende a menos 13 de menos 13 más 13 sobre menos 13 menos 2. Entonces hago la operación, menos 13 más 13, ¿cuánto es? 0, y menos 13 menos 2 da menos 15. Pero 0 sobre menos 15, ¿a qué es igual? A 0. Entonces, ¿qué significa? Que al contrario de lo que lo que uno se había dado cuenta al principio, al reemplazar esto, que era que se nos indeterminaba, y ahora el resultado ya no es que se indetermina, sino que el límite es 0. ¿Listo? Esa sería la primera explicación que nosotros podríamos encontrar de esto. O sea, el filtro que yo debo tomar siempre es, miro si se puede aplicar factor común, luego factor común por agrupación, luego diferencia de cuadrados, luego trinomios y por último suma y diferencia de cuadrados en ese mismo orden para ver qué se puede factorizar. ¿Listo? Entonces voy a hacer un segundo ejemplo. Este segundo ejemplo lo voy a hacer en esta zona. ¿Listo?